El crepúsculo olía a caballo y café frío cuando la carreta chirrió delante de la galería del rancho. Mateo Reyes supo de inmediato que aquella llegada no sería como las otras. El polvo se alzó en columnas doradas que golpeaban la piel como un saludo rudo. El metal de las estriberas cantó con un timbre fino y lejano, y un olor a cuero mojado se mezcló con la fragancia de heno. Mateo sostenía en el bolsillo un conjunto de cartas atadas con cuerda, las letras menudas de mujeres que prometían manos hábiles y manos tiernas para el trabajo en la tierra. Había soñado con una novia por correo que trajera calor a las noches largas y un nombre en el testamento que sellara su alivio de la deuda. Cuando la lona se corrió, dos figuras bajaron al mismo tiempo, sus faldas rozando la madera de la galería con un sonido de hojas secas, y por un momento la tarde se dividió en dos hechizos iguales. El brillo en sus ojos era el mismo, el relicario de plata colgaba al cuello en ambas, como si la misma historia hubiera sido impresa dos veces en papel distinto. Mateo sintió que el aire se le hacía pequeño y supo que lo que había esperado en sueños y firmado en letras de carbón podría convertirse de repente en disputa legal y en una mentira contada con voz dulce. Narrador cercano en tercera persona, tono grave y contenido, con pausas calculadas para enfatizar la duda creciente. «Señor Reyes», dijo una voz clara, «soy Isabel, de la Casa de Mendoza». «Yo soy Isabela Mendoza», respondió la otra con la voz áspera de quien ha aprendido a pelear por pan. «No», murmuró Mateo, «solo esperaba a una». «No hay solo una verdad aquí», contestó una de ellas, «y la otra no sirve para callar». «Entonces cuenten ustedes mismas», replicó Mateo, y las manos temblorosas en sus bolsillos buscaron las cartas como si fueran mapas a un destino que debía decidir. La confusión se extendió por la población como una sombra rápida. En la cantina don Candelario Varela levantó la mirada al rumor de ruedas. La señora Ortega, encargada del registro del condado, se aferró a su tintero, y el joven Tomás, que trabajaba en la mina, se acercó sin saber si era curiosidad o gula lo que tiraba de su lengua. Dentro de la casa, las cartas se desplegaron sobre la mesa, y la tinta se convirtió en evidencia y en puñal. Las frases eran casi idénticas, las recetas y recetas de memoria, la mención de una tía muerta llamada Rosario, la promesa de hacer panes los domingos, todo lo que Mateo había imaginado estaba duplicado y a la vez contradictorio. «Mire esto», dijo Mateo a Ana, la panadera del pueblo, y le mostró una estrofa que juraba saber hacer mermelada de higos. La otra carta hablaba de la misma mermelada y añadía una aberración distinta. «Las letras son iguales», observó Ana tocando el pergamino, «pero la caligrafía puede ser copiada. O puede ser que dos vidas se hayan entrelazado por error», añadió Fígaro el herrero, tocando el relicario que había sido pasado entre manos. «Sentir del hierro, olor a grasa, el sonido de un martillo, la textura del metal frío en la palma». Mateo repasó con ojos secos la posibilidad de una estafa mayor. Y en ese tramo corto de investigación se insinuó un motor más viejo, una deuda con el Banco de la Villa, una póliza vencida y un documento que decía que si no aparecía un heredero o esposa, la acreencia podría reclamar la tierra y el mineral bajo la colina. Quedó claro que la llegada de las mujeres no era solo un asunto de corazones, sino una pieza que podía cambiar quién poseería el rancho y las vetas de mineral adyacentes. Mateo no era un hombre sin pasado. Había nacido con callos en la palma y una promesa de silencio en la garganta. En dos párrafos de memoria que se parecían a una confesión, su vida se dibujaba en detalles de barro y paciencia. Cuando niño, vio a su padre doblarse sobre la bodega del rancho para contar las cuentas que no cerraban. El olor de la leche y del sudor del ganado se le había mezclado desde entonces con el sabor de la derrota. Y aprendió a leer los rostros de los hombres como quien lee un horóscopo de desgracias. Aprendió a poner arado donde otros veían hierba. Aprendió a esconder la esperanza dentro de una caja bajo el suelo del establo.
Su madre murió una noche de invierno con el relicario apretado contra el pecho y una carta arrugada en la almohada. Esa carta decía que no había que vender tierra por miedo. Mateo repitió la frase muchas noches. La frase se volvió mantra y en la soledad de los lampiños amaneceres apretó esas cartas de mujer con la misma intensidad con la que se aferra a algo que puede salvarlo. Su caminado era lento por costumbre, su mirada firme por necesidad, y bajo la camisa llevaba la marca de quien ha jurado proteger lo suyo, pese a la fatiga económica que todo el tiempo lo tiraba hacia la mesa de un acreedor. La deuda fue siempre la sombra que lo seguía, la mención de la póliza era un filo, y por eso pedir una novia por correo había sido al mismo tiempo un intento de compañía y de salvar el rancho de la venta. Las hermanas, por su parte, también traían su pasado envuelto en papeles. Isabel había vivido en el pueblo de San Jacinto, donde su abuela enseñó a bordar y a contar las monedas con la misma mano. Aprendió a sonreír para que no la golpearan y a mandar cartas con historias que sonaran a verdad. Isabela, en cambio, venía de la ciudad con un aprendizaje más áspero. Había trabajado en el salón del puerto, conocía los nombres de hombres de negocios y los pliegues donde se ocultaban. Las mentiras. En 2 parágrafos que parecían 2 confesiones cruzadas, las hermanas contaron recuerdos que explicaban su discrepancia. Isabel recordaba la noche en que el relicario fue entregado por una tía que dijo: «Guarda esto hasta que el destino te lo pida». La plata aún olía a vela. Isabela recordaba la vez que cambió un apellido por uno que sonara mejor y obtuvo un empleo porque supo contar una historia convincente. 2 formas de supervivencia, la una domesticada y la otra afilada, ambas con huellas de sacrificio y ambición. Esa mezcla convirtió la llegada en algo más complejo que una simple estafa. Podía ser una conspiración de alguien que quiso aprovechar la necesidad de Mateo, o una coincidencia alimentada por una tercera mano que movía papeles desde la sombra. La aparición de don Candelario Varela en la escena tensó cuerdas. Hombre corpulento con traje a rayas y sonrisa de frontera, Candelario controlaba el salón, la línea de crédito en la tienda general y, según rumores que corrían como pólvora, parte de los registros de reclamos de Minera. Llegó con su escolta, Silvestre, un peón alto y callado, y la señorita Marisol, su asistente que llevaba sobres y sellos como si fueran llaves. «¿Qué nos ha traído la carreta esta vez?», preguntó Candelario al tiempo que se acercaba con olor a tabaco y tinta fresca. «2 mujeres que dicen ser la misma persona», respondió Mateo, y la tensión comenzó a hincharse como una bota vieja con agua caliente. «Pueden ser gemelas, pueden ser tramoyas o pueden ser oportunistas», dijo el marshal Elías Cortés al bajar del caballo, con botas que crujieron en la tierra y una mirada que no perdonaba. «¿Quién verificó las cartas?», preguntó el abogado Javier Morales, que había venido desde la ciudad con un portafolio, y el registro de la señora Ortega se apoyó en el borde de la puerta. Diálogo tras diálogo se fue tensando el nudo. Isabel dijo que había mandado su carta desde la estación de correos de Santa Lucía. Isabela dijo que la había enviado desde otra posta con el mismo sello. El abogado pidió documentos, el marshal reclamó calma, Tomás ofreció un testimonio sobre haber visto a un hombre entregar sobres en la madrugada. 8 voces intercambiaron palabras en la sala como quien lanza piedras a un estanque expectante. La comunidad misma, con Ana, Fígaro, Padre Miguel y la señorita Marisol, se volvía juez y jurado a la vez, cada quien con su olfato para la verdad o la conveniencia. La investigación llevó a una mañana de papeles y olores secos. Se revisaron las cartas, se compararon sellos y se hizo un inventario de nombres que aparecían en los sobres. Rosario, la tía, don Mateo Luz, un testaferro en registros antiguos, una póliza de deuda a nombre del Banco del Condado, con cláusulas que permitían la venta si no había heredero claro. El tono cambió a uno casi periodístico cuando Javier Morales leyó fragmentos en voz alta explicando cláusulas, fechas y posibles fraudes. «Si el reclamo no es válido, la creencia cae», dijo con precisión Blanca. «Si alguien ha falsificado una firma, eso se denuncia y se persigue». La voz del marshal hizo una pausa demoledora. «Y si hay pagos hechos a través del salón, veremos recibos», añadió el hombre encargado de la ley.
Se encontraron huellas de un pago reciente en una mesa del salón, una pieza de tela que coincidía con la ropa que Marisol guardaba, y la sospecha comenzó a señalar a Candelario. Él se declaró sorprendido y ofendido, pero no pudo explicar la transferencia de fondos que aparecía en el libro de la cantina. El lector atento notó detalles sensoriales, el olor a ron que impregnaba los papeles, la rugosidad del sello en el papel, el sabor metálico de la mentira que entraba en la lengua de los presentes. Esa exposición convirtió lo personal en jurídico, y fue la primera vez que Mateo comprendió que su lucha contra las deudas podía convertirse en una pelea pública por la integridad de su tierra. La tensión se transformó pronto en violencia contenida. Una noche clara como cuchillo, un mensajero llegó con noticias. Un grupo de peones contratados por alguien había tendido trampas para asustar a Isabel y a Isabela y obligarlas a firmar documentos en el salón. La intención era fabricar pruebas a favor de Candelario. Mateo, con la sangre caliente, reunió a Fígaro, Tomás, Ana, Silvestre y Padre Miguel para un enfrentamiento práctico. «No vamos a permitir que se lleven lo que es nuestro», dijo Mateo con la voz que le salía de la garganta huesuda. «¿Y si nos obligan a pelear?», preguntó Ana con las manos en la masa, el aroma a pan recién horneado aferrándose a ella como un escudo. La pelea ocurrió bajo un cielo de estrellas y pólvora. Hubo gritos, el olor de pólvora y cuero quemado, la sacudida del tiro que partió el aire y un disparo que alcanzó a Tomás en el hombro. Las descripciones del ferimiento ocuparon un lugar apartado y largo en la memoria de todos. Sangre oscura que empapó la camisa, un gemido que parecía salir del suelo mismo y la improvisada atención que el grupo organizó. Padre Miguel aplicó compresas con tintura, Ana entregó panes pequeños para sostener fuerzas, Fígaro buscó una aguja y una calma forzada. «Mantente despierto», susurró Mateo al herido, su aliento olía a cerveza y determinación. «No te vayas», respondió Tomás con la voz entrecortada. La escena fue íntima y brutal, con palabras cortas, respiraciones agitadas y manos que palparon la herida buscando la herida. El costo humano de la confrontación fue claro, una noche en vela, una deuda que seguía ahí y el conocimiento de que la violencia podía tanto proteger como destruir. La escalada condujo al clímax físico y moral. Candelario, acorralado por pruebas y la presión del Marshal, no se rindió sin jugar su última carta, incendiar la era de grano para culpar a los defensores del rancho y aprovechar el caos para reclamar legalmente que la propiedad era peligrosa y debía pasar a su nombre por negligencia. La noche en que prendió el fuego, el rancho olió a madera ardiendo y a tierra quemada. Las llamas lamieron los fardos como lenguas hambrientas, el cielo se llenó de chispas y el ruido seco anunciando un estamped desde la cercanía de los corrales. Mateo dio la orden con la voz dura y precisa que solo la desesperación afila. «Abran los cercos, guíen a los animales hacia la planicie. Si nos quedáramos aquí, moriremos todos». Hubo gritos, el tropel de caballos y el sonido de tablones que se rompían. En medio del caos, Mateo enfrentó a Candelario en la carrera entre humo y luz. Hubo un disparo, un olor a pólvora que cegó la noche por un segundo y el ruido seco cuando el arma de uno de los hombres cayó. Silvestre se interpuso y recibió el golpe en vez del vaquero, sacrificio que abrió una brecha moral en la que se decidió el final. El Marshal llegó con su autoridad como una muralla y con pruebas que mostraban el incendio como acto intencional del acusado. La solución fue táctica: confiscar libros, arrestar a los implicados y asegurar testigos como Ana y Javier, cuya evidencia documental resultó decisiva. Las palabras fueron pocas en el momento de la resolución, pero contuvieron la dureza del campo. «Esto no se resuelve con más fuego», dijo el Marshal, «se resuelve con ley». Y la ley, por fin, actuó con un pie firme en la justicia formal. La noche terminó con cenizas y con decisiones prácticas. Candelario fue llevado detenido, Marisol ofreció un testimonio que bordeaba la ambigüedad y Javier Morales preparó el expediente que llevaría el caso a juicio. Mateo quedó con el relicario, ahora manchado de hollín, colgando sobre su pecho como un objeto que había sobrevivido a la prueba y al engaño. Isabel e Isabela, después de largas conversaciones bajo la lámpara del comedor, decidieron juntas que lo correcto era declarar la verdad, aunque eso implicara perder la oportunidad de reclamar el rancho si la evidencia no las favorecía.
El pacto fue práctico y humano, una firma ante el registro, la decisión de permanecer para trabajar la tierra y la renuncia a cualquier fraude que pudiera implicar a terceros. En la vecindad, nombres como Ana la panadera, Fígaro el herrero, Tomás el jornalero, Padre Miguel, la señora Ortega del registro, Javier el abogado y el Marshal Elías quedaron como testigos de que la comunidad había actuado unida. La conclusión material fue clara, la corte entendió que la reclamación no se sustentaba en pruebas legítimas, Candelario fue condenado por conspiración y por incendio intencional, el rancho quedó en manos de Mateo y en la custodia colectiva de quienes habían defendido la verdad. El relicario, símbolo doble de promesa y manipulación, fue devuelto a la bóveda del rancho, pero su significado cambió. Un mes después, la vida volvió a sus ritmos imperfectos. El olor a pan volvió a salir cada mañana de la panadería de Ana y la gente comenzó a transitar con pasos que ya no eran urgentes. En el rancho, las costuras del techo que habían sufrido el calor del incendio fueron remendadas con paja nueva, y el relicario fue pulido hasta recuperar un brillo que no parecía del todo inocente. Mateo caminaba por los potreros con Isabela a su lado, su conversación llena de detalles cotidianos como si quisieran probar la normalidad. Pagos pendientes fueron renegociados con el banco gracias a un documento que Javier firmó a favor de la comunidad. La deuda se redujo y la póliza fue renombrada para proteger a la familia que trabajaría la tierra. Había risas entre el equipo de trabajo y miradas que, aunque cautelosas, buscaban la ternura. Isabel se quedaba en ocasiones a bordar junto a Ana y a preparar mermeladas que olían a verano, y Tomás se movía más despacio, con la herida de su hombro recordándole que había sido necesario pagar un precio. La comunidad murmuraba sobre lo ocurrido, algunos con admiración, otros con residual desconfianza, pero la mayoría encontró consuelo en que la ley había actuado y en que la vida práctica seguía su curso. A los 3 meses, la cosecha dio señales de recuperación y la mina cercana comenzó a registrar una pequeña veta que prometía ingresos a futuro. Mateo y las hermanas habían oficializado ante la señora Ortega un acuerdo de convivencia que protegía legalmente al rancho y que a la vez permitía a Isabela recibir pagos por su trabajo y por la ayuda en la casa. El pueblo organizó una pequeña fiesta donde el Marshal Elías bebió café en la mesa de la cocina y Padre Miguel bendijo la tierra con palabras simples. Las heridas emocionales se curaban con actos de cuidado. Ana trajo pan gratis los domingos, Fígaro arreglaba herramientas sin cobrar y Javier ofrecía asesorías legales para evitar futuras fraudes. La reputación de Mateo se transformó. De un hombre agobiado por deudas pasó a ser un protector que supo enfrentar y ganar, y eso contagió confianza. Candelario, en la cárcel del condado, escribió cartas que nadie quiso leer y perdió parte de su influencia. En la comunidad se habló de justicia y de redención, y la vida siguió, tejida por acciones que probaban el tejido humano capaz de recomponer lo roto. 6 meses después, el rancho prosperaba en una medida que nadie había previsto. La veta descubierta rindió lo suficiente para pagar la mayoría de las deudas y para contratar a más manos. Tomás, recuperado, trabajaba con un porte nuevo que le daba una sonrisa franca. Isabel había comenzado a enseñar a las niñas del pueblo a bordar y a leer, y Isabela organizaba intercambios de oficio con otras poblaciones cercanas para traer mejores precios. El relicario quedó en una caja de madera en la vieja cómoda, abierto a la vista solo en ocasiones, como recordatorio de que las historias pueden ser complejas y necesitar cuidado. Legalmente, el rancho quedó a nombre de Mateo con cláusulas que protegían a la comunidad en caso de futuras amenazas. Emocionalmente nació un acuerdo. No fue un matrimonio tradicional sellado por la iglesia, sino un pacto de convivencia y esfuerzo compartido, que se expresó en trabajo, en protección y en noches donde las cartas de antes ya no dictaban la vida de nadie. La conclusión fue práctica y humana. La tierra quedó con quienes la cuidaban, y la comunidad se fortaleció con la memoria de lo que habían sacrificado para mantenerla. Al final, en la galería donde todo empezó, el relicario colgaba de un clavo nuevo como una medalla que hablaba de lo que había resistido. La corte había dictaminado justicia, la deuda había sido renegociada y la casa volvía a tener luz propia. Mateo miró el relicario, tocó su superficie y sintió que ahora la pieza contaba otra historia, una historia de elección y de unión. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para oír más relatos donde la frontera entre la ley y la vida se define con coraje y con manos que trabajan.
porque a veces lo que salva una tierra no es una póliza ni una carta, sino la decisión de quedarse y luchar.